a continuar en comentarios. Vamos a escuchar a Susana Gotro de WIN. Gracias, Esteban. Mira, tal como nos dijo aquí el señor Andrés Marrancini, director ejecutivo de Azonahore, el impacto que sería para nosotros en el tema de turismo, ¿verdad? Este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pues hoy se amplía un poco más y se habla ya de cifras finas, 50.000 turistas mensuales dejaríamos de tener aquí en suelo dominicano por el cierre de los vuelos comerciales, el cierre del espacio aéreo de Ucrania, en fin, por la reducción del turismo procedente de Rusia, y que eso significó el 10% de todos los turistas que venían de ese destino. Eso es mucho, señores, cuando saber que era el primer país de Europa en este momento, desde la pandemia hacia acá, y el segundo receptor de turismo, solamente superado por los Estados Unidos, es bastante preocupante para República Dominicana. Es cierto que las autoridades, el Ministerio de Turismo, conjuntamente con el sector privado a través de los tour operadores, pues ya han anunciado y ya tienen en marcha proyectos, programas y acciones para tratar de suplir esa pérdida, esa merma de los turistas, tratando de estimular el mercado canadiense y el mercado de América Latina. Pero eso también van a ser otros países que son competidores de nosotros, porque pues Rusia y Ucrania y otros países que están alrededor, que también se ven afectados por la situación de inseguridad y de expectativas que tienen de que se expanda la guerra, pues también van a mermar los destinos, sus decisiones, sus planes de viaje, y con eso pues se afecta bastante el turismo de República Dominicana. También saber lo impacto en la economía, ya mirándolo en punto, nosotros lo advertimos desde el primer momento, empezamos a buscar. Nosotros hice bastantes investigaciones que exportaba Rusia hacia el mundo y que nosotros importábamos de Rusia, y como estaba diciendo más temprano el ingeniero, pues puntualmente se están diciendo cuáles productos venían y en qué cantidad y qué volumen. También se espera que se aumenten los precios del transporte aéreo, porque esto impacta bastante el combustible que utilizan los aviones. O sea, es dinero por todas partes, es aumento, es impacto por todas partes que vamos a tener, aún con esta crisis pequeña, porque todavía está muy pequeña. Creo que ayer, cuando se escuchó decir a Macron, después de haber hablado con el señor Putin, que lo peor está por venir y que ahora es que se esperan situaciones perjudiciales para el mundo, debieron de ponerse en alerta muchos países, inclusive es lo que estábamos muy lejos de la Unión Europea y del mismo lugar de riesgo de Estados Unidos, porque al parecer la expansión de este conflicto está asegurada. Estuve leyendo un poco sobre los corredores humanitarios, qué tipo de corredor humanitario se había pues puesto en acuerdo entre Rusia y Ucrania, y es simplemente para poder sacar personas, para las personas puedan seguir saliendo de Ucrania. Ya se dice que más de un millón de personas ha sido evacuada de Ucrania, y todavía no se han puesto de acuerdo para otro tipo de corredor humanitario, que es una zona por lo menos de estadía transitoria, donde se pueda pues también recibir alimentos, medicamentos y demás. Si es solamente un corredor humanitario para la circulación, para la evacuación, pues es un
es un corredor humanitario más restringido, que no va a aceptar los convoyes humanitarios, donde va a haber médicos, donde puede asentarse la Cruz Roja, donde puede asentarse también grandes depósitos de alimentos. Hay que decir que estos corredores humanitarios tienen toda unos asuntos que deben ver el objeto, que tiene que ser básicamente para simplemente, en este caso, circulación de personas, no permanencia. También el tiempo en el cual se habilitan, no son corredores abiertos todo el tiempo. Los detalles de cesar fuego que tienen que también estar, la neutralidad del corredor, el cual no puede de ninguna manera pues ser utilizado ni para beneficio de Ucrania, no. Todo el que vaya a transitar por ese corredor tiene que recibir el mismo tratamiento, y allí no puede haber ninguna clase de maniobra ni de conflicto bélico. Decir también que la OTAN ha anunciado, y esto sí da tristeza, que ha podido verificar la utilización de bombas racimo de parte de Rusia, que son bombas que se abren y del proyectil salen otras subbombas que mantienen, son bombas consideradas antipersona, no bomba de defensa ni de conflicto bélico, y están prohibidos por la Convención de Armamentos Permitidos para Guerra en Ginebra, y pudieran dar lugar a después en otro posible desenlace para que se acuse de crímenes de guerra. También ha dicho Ucrania que han estado utilizando bombas hiperbáricas, y esas también son muy peligrosas porque suprimen el oxígeno y crean una expansión y un estallido que se puede incrementar hasta por 100 veces lo de una bomba permitida, sobre todo en personas que están en refugios, en subterráneos, en el metro, y eso es también muy preocupante, que si a este nivel de conflicto, donde inclusive se está diciendo los especialistas, analistas en conflictos bélicos, que Rusia ha ralentizado su avance en lo que parece ser una estrategia, no de que están perdidos, sino de que lo que más le interesa es el sur de Ucrania para continuar sus fronteras, y que eso implicaría no, como dicen ellos, una maniobra para sacar los nazis de ahí, sino de ocupación permanente para Rusia. Y tienen esa estrategia de ir lento con el conflicto, que estén utilizando ese tipo de armamento no permitido, implica que ellos estarían dispuestos a tener un conflicto total, no solamente que alcance a Ucrania. También se anuncia que ya OTAN se está haciendo los primeros ejercicios militares en Lituania, en Letonia, más después iría a Letonia, Estonia, y pudiera expandirse a los países bálticos como Polonia, incluir Estados Unidos y Reino Unido. Que la OTAN esté haciendo ejercicios militares implica que ellos estarían esperando algún tipo de ataque a alguno de los territorios que forman parte de su sistema, y ya ahí sí, señores, estaríamos hablando de un conflicto tipo guerra mundial, y hay que darle seguimiento a este tema. A medida que pasan los días, algunos países latinos pues van tratando de hacer su vida y solamente se preocupan de los impactos económicos que pueden traerle a su tierra, pero no sabemos y tenemos que estar atentos en que se incremente y ya estemos hablando de otro tipo de conflicto. Por lo menos en mi caso, el hecho de que ellos hayan ocupado la central nuclear, donde hay 6 bloques, inclusive 1 operativo, hay 3 en enfriamiento y solamente 1 confinado, implica que es un riesgo nuclear bastante alto
porque se estrenaron ocupándolo, permitiendo que hubiese un incendio en su cercanía. Por lo tanto, no están siguiendo las normas de protección y de manejo de estas centrales. Y cualquier caso, el hecho de que no esté en manos de las personas que manejan este tipo de instalaciones puede hacer que los programas de enfriamiento, de mantenimiento y las maniobras que hay que hacer diariamente en ese tipo de centrales no se hagan y aumente la radiactividad. Pero hay que esperar, pero seguir atento. Por más lejos que estemos, hay que darle seguimiento a este conflicto porque nos puede afectar de muchas maneras.